Yo soy mexicana, nací en el puerto de Veracruz. Me llamo Angelina Bravo. Sí. Y pues me gustaría empezar a relatar mis primeras vivencias desde que era pues una niñita muy pequeñita. Parece increíble, pero yo tengo recuerdos desde que era casi una bebé, yo creo. Y de lo que más me quedó, ahora sí que en mi mente, ¿verdad? Fue de que hay algo que yo escuché en un relato que no sé si es no recuerdo si es un relato de tus podcasts o de de otros, ¿verdad? Porque he escuchado otros. Hay una aparición, hay algo que se le ha parecido a ciertas personas que viene siendo como un ente o ser, cuando uno va a la escuela, ¿verdad? En los libros está la figura humana, ¿verdad? Digamos de un hombre, donde se le ven todos los músculos, las venas, ¿verdad? Para explicar lo que es del cuerpo humano. Bueno, yo nunca había escuchado de alguien que tuviera esa experiencia, pero este año yo la escuché de alguien y ahí fue donde yo dije, wow, eso era lo mismo que yo veía en mi niñez y he de haber tenido como unos 3 años de edad, cuando mucho, ¿sí? Estuvimos viviendo en una casona muy antigua en Veracruz, porque ahí hay mucha historia. Veracruz tiene mucha historia. Me acuerdo que vivíamos mi mamá y yo, mi mamá rentaba, era una casona grandísima, muy antigua, parecía como de la época de los españoles. Y entonces esa señora, la dueña, rentaba por partes ese lugar. Y mi mamá rentaba una parte y ese lugar tenía en medio un patio grandísimo y ahí estaban unos lavaderos, pero cada quien era así como muy independiente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, recuerdo que mi mamá a veces, porque allá en Veracruz corre mucha brisa en la noche, muy, muy bonito, aunque haya calor, pues del mar, ¿verdad? Entonces mi mamá a veces dejaba la puerta abierta y las ventanas y eso para que entrara la brisa y nos dormíamos. Ajá. Pero a la hora, todos los días, Armando, todas las noches, Armando, nada más mi mamá trabajaba y se cansaba, pues claro, ella se quedaba muy dormida y yo dormía con ella. Entonces mi mamá dormía para el lado de la pared y yo para el otro lado. Pues nada más se apagaba la luz y yo empezaba a ver ese hombre, esa figura pegada ahí a la cama, nada más estático allí. Y yo le veía todos los músculos, las venas, todo así igualito como en los libros, pero te lo juro, yo nunca había visto eso en un libro, porque yo era una niñita como de, no sé, 2 o 3 años, pero eso fue por mucho tiempo de que vivimos en ese lugar. Y yo me acuerdo que pues así miedo, terror no me daba, yo me le quedaba mirando y así mirándolo, me quedaba dormida. Y al otro día era lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que una noche, veo que ya no lo vi a él, esa noche no lo vi a él, pero vi como entró por la puerta un ente como si fuera un gorila. Un gorila, ok. Pero era así, como la forma de un gorila, pero muy negro, muy oscuro. Y y allí sí que yo me acuerdo que yo me aterré tan horrible, pero tan horrible, que pegué unos gritos y mi mamá se despertó y yo le decía el monstruo, porque no me podía explicar qué cosa era. Y mi mamá se para de volada y prende la luz y pues no era nada. Y me dice ella, no, era una pesadilla, no estaba dormida. Si yo no dormía enseguida porque yo veía ese ente, pero esa noche en vez de ver al ente ese, vi otro que era así como en forma de un gorila, pero como chaparro, ¿verdad? Pero así enorme, negro. Oye, terrible se miraba. ¿Y estas entidades nunca te decían nada? No me decían nada me decían. Pero esa entidad fue solo esa vez. Pero en ese lugar había muchas entidades, porque un vecino de mi mamá, un día que llegando por la noche, pensó que una mujer que estaba ahí afuera en el patio era mi mamá, pero ya era como la medianoche, o sea, ya no era hora de que nadie estuviera ahí. Y dice ese señor que pensó que era mi mamá, porque se veía parecida, pero traía como un vestido blanco. Y dice que cuando que le dijo, porque mi mamá ya descansa en paz, sí, se llamaba Rufina,
y le dijo, doña Rufina, ¿qué hace usted esta hora aquí? Y dice que cuando esa mujer voltea, dice que le vio la cara como si la fuera un caballo. Ajá. Así. Y ahí fue donde él se dio cuenta, pues, que no era mi mamá, ¿verdad? Y dice que le dio mucho miedo. Entonces, así transcurrió el tiempo y después nos fuimos de vivir allí y después nos fuimos mi mamá un tiempo después de eso trabajó con unos españoles muy ricos de ahí de Veracruz y no, ahí no pasaba nada con ellos. Estuvimos incluso viviendo ahí con ellos y todo. Mi mamá les cuidaba la casa porque ellos a veces se iban de viaje a Europa y a veces hasta un año, y mi mamá se quedaba cuidándoles ahí sus propiedades y nunca pasó nada. Allí nunca pasó nada, pero después de ahí mi mamá se fue de trabajar con ellos y se fue a ella a independizarse porque había aprendido, mi mamá había estudiado para corte y confección y se consiguió un lugar donde vivir y poner ahí su negocito de coser, y vendía comida y le empezó a ir muy bien, a ir muy bien a mi mamá, pero resulta de que ella fue víctima de envidia, porque desgraciadamente la gente a veces ven que te están yendo bien y yo creo que les da envidia, ¿verdad? Y mi mamá era una persona que no se metía con nadie y siempre fue muy, muy así compasiva con las personas que necesitaran algo y ella las pudiera ayudar, lo hacía. Pero yo no sé, tal vez sería porque estaba prosperando, a alguien le dio envidia y le empezaron a hacer brujería. Ajá. Entonces a mi mamá le amanecían afuera de la puerta del patio, así, ¿verdad? Le amanecían cruces, pero cruces grandes de tierra negra, una cruz a un lado negra y al lado una cruz de sal, pero bien hechas, grandes, y le tiraban así cosas allí. No recuerdo yo porque pues todavía era una niña, seguía siendo yo una niñita como de, no sé, unos 5 años, 6 años, y te reitero que desde que dejamos la casona esa, yo ya no volví a ver ese ser que tenía las venas. Okay. Ya nunca lo volví a ver. Yo creo que ese ser vivía en ese lugar, porque jamás y nunca lo volví a ver. Entonces, después nos fuimos a otra también rentada, ¿verdad? Y ahí es donde a mi mamá le empiezan a hacer esas brujerías. Pero mi mamá no creía en brujerías. Ella decía que ella no creía en eso y ella lavaba todo, lo lavaba, y entonces una vecina le decía, no, doña Rufina, no haga eso, eso es una brujería muy mala. Dice, usted debe de buscar a alguien que le ayude a limpiar eso y a curar todo eso. Y mi mamá le decía, yo no creo en eso, dice mi mamá, yo no creo. Pues te digo, Armando, que mi mamá empezó a irle muy mal, pero muy mal. Se empezó a enfermar. Si se ponía a coser un vestido, no le quedaba bien, después de que ella era buenísima para eso. Yo la veía que ella desbarataba la ropa porque algo no le quedaba bien, y empezó a enfermarse, a enfermar, pero a enfermar, que ni ella misma sabía lo que le pasaba. Ella solamente se dormía y no hacía caso de nada, y se empezó a poner así como hinchada, y la gente le preguntaba que si estaba embarazada, y mi mamá le decía, ay no, si ni marido tengo, ni novio, ni nada, le decía ella. Y ella se empezó a mirar como si estuviera embarazada. ¿Y a partir de qué punto crees tú que empezó a sentirse así? ¿Le darían algo? No sé. Bueno, allí sí no te sabría decir, porque hay veces que los vecinos, ya sabes, que te invitan un bocadito de algo, ¿verdad? Claro. A veces se acostumbra así, ¿verdad? Que te invitan algo. Allí sí yo no me acuerdo si le dieron algo o no, porque eso pasa mucho, que te dan algo a comer. Uh-huh. Y si tú eres una persona que dices, ay, yo no creo en eso, ni siquiera piensas que te van a dar algo. ¿Sí? Pero entonces, como te digo, ella decayó horriblemente. Entonces, la señora esa que siempre le decía, la aconsejaba, ya cuando la vio muy mal y que le estaba yendo muy mal,
le dijo, doña Rufina, no sea necia, váyase a ver un curandero, a alguien, porque lo que usted tiene es brujería, usted está muy embrujada. Ujú. Pues total que tanto y tanto le decía a la señora, y mi mamá veía que realmente ya ella estaba muy mal, se fue a la vuelta de donde vivíamos, a la siguiente calle, había un templo espiritista, pero un templo grande, parecía una iglesia. Entonces alguien le dijo que fuera allí a ese templo, ¿verdad? Entonces era la primera vez que mi mamá iba a un lugar de esos y me llevó con ella. Entonces yo me acuerdo que entramos a ese templo y había muchas sillas alrededor, y la gente que estaba curando ahí, cada uno se sentaba en una silla y todos ellos andaban con unas túnicas blancas. Ajá. Y cuando mi mamá pasó con uno de ellos, le dijo a mi mamá que era San Martín Caballero, y le dijo, a tus órdenes. Y le empezó a decir muchas cosas, ¿verdad? Y yo ahí paradilla, ¿verdad? Y asombrada pues con todo lo que veía. Y pues yo creo que sí, le han de haber dicho, ya no me acuerdo, ¿verdad? Que sí tenía brujería o algo, pero en eso estaba eso pasando cuando todos empezaron a como a reaccionar, como a tener una reacción como en cadena, y dijeron que algo había traspasado la atmósfera, y todos se quedaron así. ¿Y sabes qué fue lo que traspasó esa vez la atmósfera? Y ellos lo sintieron, un cohete, algo así que habían mandado, no sé si los rusos, yo creo que fueron los rusos, y aquel cohete parece que había estallado, y después, no sé si fue ese mismo día o el otro día, todo eso salió en las noticias. ¿Eso pasó? Sí. Órale. Ajá. Sí, eso me impresionó a mí, a pesar de que yo era una niñita, me impresionó mucho, porque te digo, esa gente estaban extasiados con los espíritus que se les meten a ellos para curar a las personas, y de repente hasta parece como que se pararon de la silla como un resorte, y todos dijeron, algo traspasó la atmósfera, como que dice que escucharon como que un retumbido, como una explosión, algo así, y efectivamente había sido una nave, algo, un aparato espacial o algo que traspasó la atmósfera, y cuando lo traspasó estalló. ¿Te acuerdas de la fecha? No me acuerdo porque pues eso fue en los 60 y algo. Oh, ya. 60 y no sé, pero bueno, volviendo de nuevo otra vez a lo de la brujería de mi mamá. Sí. Y para esto, mi mamá fue varias veces ahí con ellos, pero ellos empezaron a decirle a mi mamá, esta niña trae el don y tiene que servir, ella tiene que servir aquí, ella tiene que ser medium, le dijeron. Ahora le tú. decían, y se me quedaban viendo a mí. Sí. Y dijo mi mamá, volteaba mi mamá a mirarme y me decía, ¿tú quieres ser como ellos? ¿Tú quieres ser como ellos? Y yo le decía, no. Y mi mamá les decía, es que ella no quiere y yo no la voy a obligar. Y así, ¿verdad? Y ellos le dijeron, pues no importa si no quiere, tarde o temprano lo va a tener que hacer, porque ella trae ese don. Y así quedó, pasó el tiempo. Pero mi mamá no sanó, mi mamá no sanaba. Mi mamá dejó de ir ahí porque ella decía, ya no voy a ir, porque ellos cada vez que voy me piden que te ponga a ti ahí a curar, y pues tú no quieres, decía mi mamá. Y ya mi mamá ya no fue. Pero después mi mamá empezó como en una vorágine de con lo mismo de quererse curar de eso. Empezó a visitar otros brujos, otros curanderos. O sea que no le sirvió. O sea que no le sirvió ir ahí, no le resolvieron nada. No, porque fue muy pocas veces, yo creo que fue como unas 3 veces tal vez, y aparte de eso, pues tal vez no tenía mucha fe, yo me imagino, ¿no? Como que creía como ella decía que no creía, y a lo mejor ella estaba así como que, y dicen, ¿verdad? Que cuando te embrujan hasta te ponen para que no creas o no tengas fe o qué sé yo, Sí. porque dicen que es muy fácil que te embrujen, pero que no es tan fácil que te curen, que sanes. Sí, de hecho. A veces te quedas así para siempre.
¿sí? Entonces, resulta de que me acuerdo que una vez fue a ver a un viejito, a un señor, y ese señor le dijo, bueno, le dijo que cuando fuera que llevara unos huevos de guajolote, que porque la iba a tallar con esos huevos y que le iba a hacer no sé qué, una consulta. Pues total que fuimos porque mi mamá a todos lados me llevaba. Y sí, el señor agarró los huevos y la talló y le hizo ahí unas oraciones y no sé cuánto. Y cuando rompió los huevos, Armando, esos huevos, no, te lo juro, el vaso estaba limpio, el agua estaba limpia. Y cuando rompió los huevos, tenían unos clavos oxidados adentro. Sí, sí te creo, clavos. De esos clavitos chiquitos, Ujú. hasta torcidos estaban, pero bien oxidados. Ajá. Y tenía también unos alfileres, ya también oxidados. Y el señor le dijo, mira, dijo, te tienen un trabajo horrible, dijo, de milagro no te has muerto, le dijo. ¿Eso te lo platicaron No, o tú no. estabas frente de ellos? Yo lo vi, sí. Y así, ¿verdad? Pues no, me acuerdo que mi mamá nada más fue esa vez con ese señor y ya no fue más. Y mi mamá siguió decayendo y decayendo más y más y más, al grado que ya no hacía nada, ya no le importaba nada. Ajá. Ya no se levantaba casi de la cama. Yo, Armando, me iba sola al kindergarten. Yo empecé a ver por mí misma, de bien pequeña, Sí. por la misma causa, porque ella totalmente se perdió. Y mi mamá, yo siento que nunca volvió a ser la misma, nunca. Resulta de que yo no sé, ¿verdad? Si pueda yo decir... Me acuerdo que también una señora, una vecina, que supuestamente también se la daba de curandera, le dijo, yo te voy a hacer unas limpias, le dijo, yo te voy a hacer unas limpias, dijo, y vamos a ver qué pasa. Entonces la señora le dijo, cómprame unas piedras lumbres, no sé si sabes qué es eso. La piedra de alumbre, ¿no? La blanca, que parece cuarzo. Ándale, esa piedra de alumbre o piedra de lumbre, algo así. Sí. Le dijo, cómprame unas piedras de alumbre y con esas te voy a tallar y vamos a hacer en un como tipo anafre pequeño. Esa señora hizo unas brasas y agarró esas piedras, era una piedra grande y con esa piedra talló a mi mamá y la echó a quemar en esas brasas. Y cuando se quemó la piedra esa, ya que se quemó completamente, que se hizo como ceniza, pero, perdón, bien formada, Sí. se formó un sombrero, yo lo vi. ¿Un sombrero qué? Un sombrero, yo no me acuerdo ya qué más le dijo la señora, pero a mí todas esas cosas me asombraban porque yo era una niña y yo lo veía, yo estaba ahí presente cuando a mi mamá le hacían todas esas cosas. Ujú. Porque hay gente que te dice, ay, los niños no pueden ver o los niños no pueden estar ahí, pero no, yo siempre estaba ahí mirando todo lo que le hacían a mi mamá y todas las cosas que se aparecían. Y bueno, esa señora pasó a la historia también. O sea, era como que mi mamá Ajá. brincaba de aquí y allá, pero no resolvía nada, ni le resolvían. Entonces no te acuerdas qué le Pero dijo, no te acuerdas qué relación le dio de ese sombrero entonces, ¿verdad? No, allí sí que no me acuerdo, pero sinceramente no me acuerdo. Solo tengo en mi mente aquel sombrerito, como cuando hacen un sombrero como de barro. Sí, sí. Así se formó, bien formadito ese sombrero, sí. Vale. Y resulta de que yo no sé, ¿verdad? Si yo pueda decirte cosas fuertes. No te preocupes, pasaron. no pasa nada. Al contrario, qué bueno. Bueno, mi mamá siempre fue una persona muy seca, Sí. porque ella sufrió mucho en su niñez. Tuvo padrastro que la maltrataba, pasaron muchas cosas muy, muy tristes en la vida de mi mamá, y yo creo que eso la hizo ser a ella así como, no sé realmente si era eso o era que ella tenía alguna enfermedad, digamos como una esquizofrenia, o fue por la brujería, no te puedo decir. Lo que sí te digo que mi mamá
se hizo más amargada, porque ella nunca le gustaba abrazarme, ni darme un besito, ni nada de eso. Ella decía que a ella no le gustaba eso. Y yo me acostumbré así, ¿verdad? Lo fui aceptando. Y a pesar de que pues yo lo necesitaba, pero pues como a ella no le gustaba, pues no, yo ya me acostumbré así, ¿verdad? Entonces mi mamá, me acuerdo que empezó a regañarme y a golpearme por todo, ya estando más grandecita, ¿verdad? Pues sí, todavía estaba en el kinder. Yo fui a un kinder de monjas, 6 años, y te digo, yo me iba sola a la escuela y a veces yo sola buscaba ver qué iba a comer, porque pues ella estaba solo así tirada, dormida. Y ella empezó a golpearme mucho, pero mucho. Me daba unas golpizas mi mamá que yo digo, ay Dios mío, ¿cómo fue que no me lastimó más o quedé mal o me mató? ¿Verdad? Y me acuerdo que una vez hasta con un cuchillo me amenazó que me iba a matar, ¿sí? Y tenía sus ojos, me acuerdo que ese día tenía sus ojos rojos, Armando, rojos. Mi mamá estaba una fiera. Y yo me pregunto ya de grande que si no sería por las mismas brujerías, porque pues todas esas cosas trabajan con demonios. Sí. ¿Sí? Y yo digo, de pronto era las mismas, el demonio ese o la brujería o qué sé yo, lo que puso a mi mamá así, como una loca, vaya conmigo, ¿sí? Y para esto, mi tía, la menor de todos, hermana de ella tardó mucho para casarse, no se quería muy bien casar, le pensó mucho, ya tenía 32 años creo, cuando ella ya se iba a casar. Pero ella vivía en el pueblo donde mi mamá había nacido. Entonces, yo en las vacaciones que salía de la escuela, mi tía me llevaba con ella. Sí. Pero mi tía pues se daba cuenta, porque a veces nos visitaba, de lo que estaba pasando. Entonces mi tía le dijo a mi mamá que ya cuando se casara, que le gustara o no, si se quería ir ella también, que se fuera con ella, pero que si no se quería ir con ella, que ella me iba a llevar con ella, porque ella ya no quería que yo estuviera sufriendo. Y yo pues estaba contentísima, porque para mí mi tía era como un oasis en medio de todo eso. Y entonces resulta de que, Armando, todas las desgracias vienen juntas. Faltaban 15 días para que mi tía se casara, cuando ella muere. Ella muere de repente. ¿Qué le pasó? Ella muere, pues unos dicen que fue brujería, otros dicen que fue malpráctica del doctor. La cuestión es de que mi tía cayó en un estado de coma. Pues yo más bien creo que sí fue una malpráctica, pero solo Dios sabe, porque no se investigó ni nada. Mi tía en 2 semanas estaba muerta, sin ya poder hablar. Cuando ella salió del quirófano no habló más. ¿Qué se estaba pretendiendo hacer? Mira, fíjate lo que pasó. En ese pueblo donde ella vivía, donde eran ellos, había un doctor en esos tiempos que era el mejor doctor, pero era el único del pueblo. Y ese doctor solamente con mirarte y tocarte te decía qué tenías, pero no tenía la tecnología y no tenía sala de operaciones, no tenía nada. Para esto, las emergencias, él les decía a la gente, se tienen que ir de emergencia al Hospital Regional de Veracruz, que quedaba como a 2-3 horas de ahí, ¿sí? Entonces, cuando mi tía agrava de repente, precisamente estaba preparando, dicen, sus maletas para irse por nosotros, para que viniéramos a su boda. Sí. Por nosotras, por mi mamá. Dicen que ahí ella cayó muy grave y llamaron a ese doctor, y el doctor vino y la auscultó y les dijo, miren, ella tiene complicada la vesícula con el riñón y tienen que llevarla de emergencia al hospital. Llévensela al Hospital Regional de Veracruz, porque por aquí no les recomiendo que la lleven. Había otro pueblo más grande que también tenía clínicas, pero no se comparaba al hospital de allá. Pues resulta que la familia, los otros hermanos, más bien su hermano menor, porque esa es otra historia. Mi abuelita murió joven de parto y todos ellos se quedaron huérfanos pequeños. Mi mamá era la mayor, pero como mi mamá y su hermana no eran hijas
de padre y madre con mis tíos, porque su papá las abandonó por una mujer. Mi abuela se volvió a casar y fue que tuvo esos demás hijos. Pero como ella muere en el parto, mi tía, la que muere, había criado al más pequeño, ¿sí? Entonces, el más pequeño decidió, y su papá de ella, o sea, el padrastro de mi mamá, decidieron que ella se veía muy grave y que mejor la iban a llevar a una ciudad más cercana con un doctor, a una clínica particular, porque ellos económicamente pues estaban bien, no eran ricos, pero tenían tenían tierras de caña y tenían mango, aguacate, o sea, eran agricultores, pero aparte mi tío era profesor, director de escuela, mi tía tenía su salón de belleza, daba clases de corte y confección, tenía propiedades, rentaba propiedades de negocios, o sea, estaba estable económicamente. Sí. Entonces, ellos decidieron llevarla a esa clínica, ¿verdad? Y la llevaron, y ese doctor cuando llega mi tía muy grave, él dice que no, que ella no trae eso que el doctor le había dicho, que ella lo que traía era la apéndice, y que se la iba a operar de emergencia. La mete a operar del apéndice y no era el apéndice. No era el apéndice, y piensan que tal vez él hasta le puso sangre que no era su tipo. Ajá. Porque mi tía, cuando nosotros llegamos a verla, mi tía estaba entubada por todos lados y ya no hablaba, solamente pelaba los ojos así como si tuviera miedo, y era todo. Y entonces mi tía, cuando este hombre ve que mi tía ya no sale de eso, le dice a la familia que se la lleven a su casa a morir, porque ya no hay nada que hacer por ella. Y ellos se la llevan a morir a su casa. Y resulta de que pues nosotros nos quedamos ahí muchos días, ¿verdad? Mientras que ella pues se iba. Y lo más triste, que a mí allí nadie me dejó ver a mi tía, no me dejaban estar con ella, y yo lloraba muchísimo, pero muchísimo, porque yo quería estar con ella y no me dejaban. Pero el día que murió Armando, ella estaba agonizando, y dice mi tío y mi mamá contaron después que ella estaba agonizando y no se iba, ¿verdad? Y estaba sufriendo. Ajá. Y empezó a arrojar así algo como negro, ¿verdad? Y dice que alguien dijo, récenle alguna oración que a ella le guste. Y entonces dijeron, a ella le gustaba mucho la Magnífica. Y dice mi mamá que le empezaron a rezar la Magnífica, y terminando la oración, ella expiró, terminando la oración. Bueno, yo te cuento, hermano, que Dios mío, dice la gente, ¿verdad?, que en su vida habían visto una niña que llorara tanto como yo la muerte de alguien. Ajá. Es que yo hasta me enfermé de los nervios, hasta tuve que traer medicamento, porque para mí fue el shock más grande de mi vida. Entonces, para no hacerte largo esta historia de mi tía, después de que ella muere, dice mi tío, porque la casa de ella estaba enfrente de del panteón del pueblo, nada más cruzabas la calle y ahí estaba el panteón. Pues dice mi tío que ella, después que la enterraron, todas las noches llegaba a visitarlo, y dice que se sentaba al lado de la cama y le empezaba a tallar la frente. No le hablaba, nomás le tallaba la frente. Y dice mi tío que la dejó varios días así, pero que ya después le dijo, mira, dijo, yo sé que me quieres mucho y que estás preocupada por mí, pero yo necesito que te vayas a descansar, porque esto no está bien. Tienes que irte a descansar. Yo voy a estar bien, vamos a estar bien, yo voy a cuidar de Angelina, no te preocupes por ella. Platicó con ella y se fue, y dice que nunca más volvió a visitarlo. Uh-huh. Pero después en la casa empezaron a pasar cosas un poco paranormales, ¿sí? Había unos sillones, porque allá se acostumbra mucho mandar a hacer los sillones de cedro, antes se acostumbra mucho eso. Y ella tenía su juego de sala con sillones de cedro, y había uno grande que se mecía. Pues ese sillón constantemente se mecía solo, y se mecía fuerte, no creas que despacito. Ajá. Se mecía fuerte. Se oían pasos, se oía que alguien en la noche, en la madrugada, se oía que en la cocina alguien estaba preparándose una taza de café, y se oía donde sonaba la cucharita, como cuando le estás dando vuelta para que endulzarlo.
y cosas así. Pero todo eso pasó después de que mi tía murió. De que tu tía Ajá. falleció, va. ¿Y a ti no se Como te que ella, apareció? yo no, fíjate que yo como deseaba que se me apareciera y nunca se me apareció, ni en sueños, Ajá. ni en sueños, Armando. Nunca en la vida había yo soñado a mi tía. Pero ¿qué crees? A ver. Que hace unos añitos estuve muy enferma, que yo había veces que yo decía, ay Dios mío, yo creo que ahora sí me voy a morir. Pues no has de creer, Armando, que en una de esas noches que me sentía bien mal, o yo no sé si era de día o de noche, no sé, porque yo estaba tirada en la cama, yo veo que todos ellos llegan, los muertos, al pie de mi cama, Ajá. a mirar, estaban nomás mirándome, y entre ellos estaba ella, estaba mi tío, el que te cuento, el menor, y había otros más que no recuerdo quiénes eran, pero me acuerdo que eran varios, tal vez eran de la misma familia, y yo, Armando, me quedé impresionada y la verdad me dio hasta miedo, porque yo dije, Dios mío, dicen que cuando uno se va a morir llegan los familiares, ¿verdad? Y pues a mi tía nunca había tenido yo una revelación de ella, pero gracias a Dios no me pasó nada. A lo mejor llegaron a visitarme y a decirme quizás vas a estar bien, Seguramente. porque eso ya fue hace unos añitos. Pero sí, para mí fue impresionante que jamás la había visto ni en sueños, y que ese día que yo estaba tan mal hubieran llegado así a los pies de mi cama, Ujú. parados ahí como si fuera una foto familiar. Ajá. Y bueno, volviendo otra vez a lo de mi mamá, pues las desgracias, como te digo, no vienen solas, viene una tras de otra. Volvimos a nuestra vida, pasó lo de mi tía, el entierro, todo eso, y volvimos a Veracruz. Y para esto, para mi desgracia, para mis más, añadir otra más, veníamos llegando de allá cuando mi mamá se encuentra con un hombre Ujú. que había sido anteriormente su vecino hacía no sé cuántos años, yo creo que yo todavía ni existía, y se encontraron, ay, hola, y se saludaron, y muy acá y todo, empezaron a platicar, y el hombre siguió llegando, Armando, a visitarla, y siguió llegando, hasta que se hicieron pareja, Armando. Y mira, mi mamá era una persona que nunca salía a ningún lado. Ella nunca fue de irse a una fiesta, a un baile. Ella nunca se vistió más que con un vestidito, nunca se maquillaba. Era una persona totalmente sana por ese lado. Nunca la vi con un hombre, nunca nada, ¿sí? Entonces se hicieron pareja, y pues yo no dije nada, como que a mí como que me dio igual, ¿verdad? Sí. Como que no me afectó tanto al principio, y pasó el tiempo, y el hombre, bueno, mi mamá para esto, ¿verdad? Empezó a trabajar, había días que trabajaba, había días que no, pero ella no estaba bien. Sí, ella no estaba seguía bien. mala. Y el hombre ese nada más llegó como las zorras, a aprovecharse de dónde meterse, Ujú. porque a lo mejor mi casa tenía, yo no sé dónde vivía, no sé nada. La cuestión es de que en la realidad él era un vago, Sí. ¿sí? A veces se iba por ahí a hacer cualquier trabajito, y todo el tiempo yo lo escuchaba como que, ay, que no tenía trabajo y que no sé qué. Pues yo, ay, a mí me daba igual. Yo estaba siempre en mi mundo, porque estos españoles ricos con los que mi mamá trabajó, Ujú. me regalaban, ellos tenían una niña un poquito más grande que yo, entonces todas las muñecas, los juguetes que ella ya no quería, Armando, todos me los daban a mí, ropa lindísima. Bueno, a mí me vestían, parecía yo rica, Ujú. ¿sí? Pero todo venía de esa familia, y pues imagínate, tenía tantas muñecas que hasta jugaba a la escuelita con ellas, de tantas que tenía. Órale. ¿eh? Y luego mis madrinas también en Reyes siempre me daban mis regalos, muñecas, juegos de té, esto, el otro. Hasta mi mamá siempre, ahí sí fue lo único, que mi mamá siempre me traía bien limpia y bien vestidita, y sí me daba, hacía de comer, me daba, ¿verdad? Cuando ya no estaba tan mala, siempre procuraba que yo comiera bien y eso. Y en ese aspecto yo era feliz, jugaba con mis amiguitas y todo. Pero resulta de que llega ese diablo a la vida de mi mamá,
Es como si hubiera llegado un demonio. Y entonces a veces mi mamá se iba a trabajar y me quedaba sola, pero mi mamá siempre me prohibía salir. Ella no quería que yo saliera a andar jugando allá afuera con otras niñas, porque decía que le daba miedo que me pasara algo, no sé qué. Ujú. Pero ella le agarró tanta confianza a este hombre que me dejaba con él, Armando. Ah, Me dejaba con él. sí. Y él abusó de mí. No me digas. Él me molestó. Sí, él me molestaba sexualmente, ¿sí? Y pues yo me sentía muy mal, Armando. Para mí fue como un shock, ¿cómo te diré? Es que de verdad, mira, las personas cuando abusan de un niño o de una niña, no se dan cuenta que ellos literalmente matan a esa criatura, la dejan muerta en vida. Es un sentimiento que no lo podemos ni siquiera, el que no lo ha vivido, no lo puede entender, porque es como que tú realmente no tienes palabras para expresar lo que sientes cuando te arrebatan tu inocencia, cuando te arrebatan tu niñez, ¿sí? Es como si viniera un tren o yo no sé, y te destruye completamente por dentro, por fuera y tu alrededor, ¿sí? Sí. Yo me sentía tan indigna, tan sucia, tan mal, que ¿sabes qué hice? Le dejé de hablar a mis amiguitas, todos mis juguetes se los regalé a ellas, porque yo sentía que yo no podía tocar mis juguetes, mis muñecas. A la edad que tengo, Armando, Ujú. todavía me afecta, Sí, entiendo. todavía me afecta. Yo te digo, yo regalé mis muñecas, un día una de mis muñecas, la más nueva, la última que yo tenía, porque me acuerdo que esa vez fue unos Reyes y todavía mi mamá me regaló una muñeca. Ujú. Y él me regaló una mochila y yo no la quería y mi mamá me obligaba a que la usara. Ujú. Y yo no sé, pero mi mamá, yo lo odiaba y yo me defendía. ¿Y sabes qué le decía a mi mamá? Sí. Esta niña se portó muy mal hoy, mira, hasta me agredió, me rasguñó, me dio una cachetada porque se quería salir a fuerza y yo no la dejé porque a ti no te gusta que se salga a la calle. Ajá. Así, yo no tenía valor de defenderme, yo no tenía, y sabes que mi mamá todo le creía, y aparte de eso mi mamá me golpeaba y me daba unas pelas. Pues claro que él decía, y aquí soy, ¿no? De ahí se aprovechó, claro. Pero yo me acuerdo que él leía unos libros de brujos. Me acuerdo de un libro que él tenía, que claro, ya después supe que era un libro de magia. Ujú. Él tenía ese libro que le dicen el libro rojo de San Cipriano. Yo no sé si tú lo has Lo he escuchado, escuchado. nunca he leído Ajá. el libro, pero sí lo he Bueno, escuchado. ese libro yo me acuerdo bien claro que él tenía ese libro. Y yo digo, no, esto eran puros demonios que se acercaban a nosotras. O sea, yo no sé si todo vino de la brujería que le hicieron a mi mamá, pero te digo, todo era como que una cosa tras de otra, tras de otra. Para esto yo me lleno tanto, es que me entró un odio contra esa persona tan grande, Armando, Sí, me imagino. pero tan inexplicable, que yo soñaba, deseaba en mi mente torturarlo. Yo me imaginaba que le sacaba la lengua, que se la cortaba, que le arrancaba la piel a tiras, que le hacía todos los tormentos de haber por haber en la vida, y que no se muriera y que siguiera viviendo y que yo lo estuviera atormentando. ¿Tú sabes lo que es esos pensamientos en una niña? Que si yo hubiera tenido la oportunidad de hacérselo, yo se lo hubiera hecho, Armando, de verdad, porque yo lo deseaba con el alma hacer todo eso. Y eso me empezó a mí a envenenar, ¿sabes qué? Tomé la decisión de irme de la casa. Ya para esto ya había cumplido los 8 años yo. Ajá. Y me fui de la casa y me recogió una señora que conocía a mi mamá. Y yo le dije que yo no iba a volver con mi mamá. Que si ella no me recogía, porque le dije que no, que yo me iba, aunque sea a vivir a la calle, y que me iba a perder y que nunca me iban a encontrar, pero que yo no iba a estar más en la casa. Pero para esto la señora me decía, ¿pero por qué? ¿Te hizo algo ese hombre? Y yo no podía hablarlo, yo no podía. Ajá. No podía, me lo preguntaron mis madrinas, me lo preguntaba esa señora, y yo
que no, y que no, y que no, y que no. Y de ahí no me sacaban. Pero yo creo que todo el mundo sospechaba, pero mi mamá era la ciega, o yo no sé, ¿sí? Porque me preguntaban que por qué no quería estar con mi mamá, que si era porque ese hombre me había hecho algo o me hacía algo. Y yo les decía, no, es que yo no quiero estar ahí porque mi mamá me pega mucho y él también me regaña y él no trabaja, no ayuda a mi mamá, cosas así, ¿me entiendes? Sí. Pero no le decía, no, pues es que él me hizo esto o el otro, no me atrevía, me daba mucha vergüenza, Armando. Es que de verdad es una vergüenza indescriptible lo que la persona siente, ¿sí? Y más una criatura, ¿sí? Bueno, Armando, con decirte que, ¿sabes que yo tenía pesadillas que estaba embarazada? Ay, a los 8 años. Oye, y con el A tiempo los al 8 menos, años. y con el tiempo al menos le llegaste a decir. Se lo dije a mi mamá cuando ella ya estaba en su lecho de muerte casi, Oh, cuando ya ella ya era muy mayor. sí. Fue que me atreví a decírselo. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? A ver. Ay, Armando, es que de verdad yo dije, ¿para qué se lo dije? Le dije, ¿y sabes qué me dijo mi mamá? Ay, nomás como que se quedó así pensativa y después me dijo, dijo, yo no sé por qué hay niñas que les pasa eso. Yo creo que por desobedientes o yo no sé. Dice, porque yo tuve padrastro, mi padrastro a mí nunca me hizo esas cosas, me maltrataba, me pegaba, pero nunca me hizo algo así. Sin embargo, a tu tía, o sea, a la hermana de ella, ¿verdad? Porque como te dije, ellas fueron 2 hermanitas de padre y madre que el papá las abandonó. Ajá. Dijo, sin embargo, a tu tía, a ella sí la violó, pero porque tu tía era una rebelde, Sí. porque tu tía no quiso quedarse a vivir con nosotros, tu tía se quiso quedar a vivir con el abuelo, y él yo creo que por eso se enojó, y yo me quedé así como en shock. Dije yo, no, Sí. o sea, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, justificando algo así que porque eres una desobediente o una malcriada, ¿no? Y yo dije, Dios mío, dije yo, no sé ni para qué se lo dije, porque fue como si lo hubiera dicho al viento. Sí, claro. Y nunca más volvimos a tocar el tema, ¿sí? Pero sí, yo, después de mi juventud, ay, no, Armando, me volví terrible. Ajá. Terrible, ya no me dejaba. Y tenía yo un odio adentro de mí y un resentimiento con todo y con todo el mundo. Era como de esas haters que les dicen, ¿verdad? Ajá. Así, que odiaba al mundo, que odiaba a la gente, que odiaba todo, ¿sí? Y que todo me importaba poco y que lastimara yo los sentimientos de las personas, para mí era como un hobby, así. Sí. Sí, me volví terrible. Y yo no era una persona que, por ejemplo, en la escuela yo no buscaba problemas, pero parece que los problemas me buscaban. Me ganaba enemigas gratis y entonces pues yo reaccionaba muy mal, porque yo tenía una fuerza dentro de odio, ¿me entiendes? Y cuando yo ya reaccionaba era porque ya casi mataba a la persona y me decía un maestro, tienes que cambiar eso porque vas a matar a alguien y vas a arruinar tu vida. ¿Qué te pasa? Me decía, ¿por qué eres así? ¿Qué te pasó? ¿Qué te han hecho? ¿Qué? Y yo nada más me quedaba callada, yo nunca decía nada. Pero yo sabía de dónde venía todo eso, ¿sí? Entonces, después de eso, me empezó a dar por buscar las cosas esotéricas, ¿sí? Me empezó a dar por buscar del espiritismo, empecé a querer aprender a adivinar. Eso fue lo que más me llamó la atención, adivinar. Y empecé a comprar libros de aprender cómo leer las cartas. Me gustó mucho cómo leer las cartas españolas, la baraja española. Uh-huh. Quise también aprender a leer el tarot, pero compré el libro, pero nunca conseguí el tarot, las cartas. Sí. No sé por qué, nunca las pude conseguir. Y después compré el libro de, no sé si has escuchado, la geomancia, es el arte japonés de adivinar con la tierra. Era una cosa bien complicada, Armando. Leía yo el oráculo de Napoleón, que según Napoleón encontró ese oráculo en las pirámides de Egipto cuando estuvo en Egipto, y me empecé a envolver en todo eso y empecé a buscar brujos, a visitar brujos, nomás así como que los quería conocer, como que quería saber
me decían, no, pues en tal lado hay un brujo así, 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 pero es un indígena. Y yo agarraba mi mochila y me iba a buscarlo. Me acuerdo que un día llegué con uno que le faltaba un brazo y él vivía en una chocita de tierra y traía su ropita de esa que usan los inditos, ¿verdad? De tela de esa de manta. Y andaba descalzo. Y llegué y lo saludé y empezamos a platicar y me dijo que qué quería y yo le dije, no, pues vine a conocerte porque a mí me gusta conocer personas como tú y quiero saber cosas, no sé, le digo, es como, no sé, le digo, es algo que me llama y me dijo, dijo, pues sí. Y le digo, cuéntame tu historia, cómo fue que tú te metiste en esto, naciste con este don o qué pasó o qué es lo que haces. Y me dijo, mira, dijo, yo trabajando en el campo, mi hermano por accidente me voló el brazo con el machete. Entonces yo ya no pude trabajar normalmente como yo trabajaba y tuve que hacer un pacto con ya sabes quién. Dice, para que me diera el don de curar. Sí. Pero esta historia la vamos a dejar para el siguiente podcast que tengamos. Sí, pues que ya te vas a ocupar, ¿verdad? Ok, amiga, bueno, pues nos vamos a quedar con la duda de cómo fue lo del pacto. Ni modo, entonces, pues amigos, los espero en el siguiente relato. Amiga Angelina Bravo, un abrazo hasta Florida, que pases buenas noches. Gracias, Armando, igualmente, y buenas noches a toda la audición. Gracias. Cuídense mucho, amigos, nos vemos en el siguiente relato, en la continuación de este mismo, precisamente en este canal obsesionado con el terror.